Bien, señoras y señores, seguimos con los informantes y hoy es día especializado en seguridad, en transporte de pasajeros, ¿verdad? Y el experto de los miércoles, tenemos aquí que es el señor Mario Díaz. ¿Cómo Buenos está días, usted? Marino. ¿Cómo te sientes? A este nuevo miércoles. Ya yo me acostumbrado a los miércoles. Yo estoy aquí Miércoles, 15 minutos antes. Y me estoy guiando de la chacabana tuya, ¿viste? No, ya veo que va avanzando en ese sentido, ¿verdad? Me tiraron un piropo. Esta mujer parece que son No, reformistas. no te estás acabando. Bueno, ¿Tú te pareces, por ejemplo, a lo que pasó una vez con un general de los bomberos? Que todavía, por la falta de cultura nuestra, no se le da el valor necesario, por ejemplo, a lo que es un bombero, la importancia que tiene. Entonces, y los policías menos. No lo dan porque los policías, imagínate tú. Y entonces, al primer general que llega, se le toca la trompeta. En la mañana, al primer general que entra, no importa si es el jefe o no, se le toca la trompeta. Entonces, el primer general, ok. Y entonces entra en ese tiempo el jefe de la policía y ve que y casi siempre es el primero que llega para recibir sus honores. Y entonces dice, él llega y dice, mire la trompeta que pasó. Dice, no, llegó un general. Del bombero. Un general primero que usted. Dice, ¿cómo un general primero que yo? ¿Y quién? Olilindi. Lili de los bomberos. Y eso. De los bomberos. ¡Ay! ¿Y un bombero? ¿Por qué tú a mí me Sí, pero el general tiene rango. Bueno, Lamentablemente. pero en general, eso mismo pasó hoy aquí contigo, ¿verdad? Que todos los piropos y la cosa te lo dieron a ti en vez de a mí. Tú llegaste 5 minutos más tarde. Te fuiste. Dime, Mario, ¿cómo va el transporte? ¿Tú tienes algo ahí que un planteamiento nuevo de lo que más o menos se va implementando para viabilizar, ¿verdad? Lo que es el transporte de República Dominicana, que cada vez está más caótico. Cada vez está más caótico, sí. Lamentablemente es un infierno el sistema de tránsito, pero vamos avanzando porque en la medida que vemos que las autoridades están planificando y poniendo en marcha el programa de los corredores, porque principalmente en Santo Domingo, el distrito, que está el problema más grave del tránsito a toda hora. Ya no hay hora pico. Ya la hora pico el día entero. Es el día entero. Tú no sabes qué hora tú te vas a encontrar con un tapón de aquí a las Américas si tú vas para el aeropuerto. Tienes que irte 2 o 3 horas antes y el GPS hace un lío. Cuando tú te pones en Google, parece que se vuelve loca la computadora. Lo cierto es que vamos avanzando de alguna manera. Y yo espero que pronto se ponga en marcha la inspección técnico vehicular, que es una de las cosas fundamentales para sacar toda esa inmensa cantidad de chatarra del concho que existe y sustituirla por modernas unidades. Ahí tenemos en Conatra, se ha diseñado un plan, una propuesta en ese sentido para plantearle al gobierno la incorporación de 2.300 carros eléctricos. Ya nosotros he participado en la comisión técnica y ya tenemos el modelo de vehículo, tenemos el precio de vehículo. No lo voy a revelar ahora porque es una propuesta que se le va a hacer al presidente públicamente. Ya en su momento don Antonio Marte, que es el presidente de Conatra, hará esa propuesta y creo que eso va a contribuir significativamente a que todos esos choferes que tienen chatarra, bueno, pues puedan adquirir una unidad vehicular moderna, eléctrica, que va a tener su cargador independiente, autónomo, que tiene una autonomía de 400 y algo de kilómetros por carga, y que va a contribuir a que se mejore, se vaya corrigiendo la contaminación del medio ambiente, básicamente, que el chofer tenga un costo más barato con relación a los combustibles, porque la carga se cobra, se paga, ¿verdad? La carga, porque la energía eléctrica se paga, pero no va a tener un costo tan amplio como el costo que tienen los combustibles en sí, el gas, el licuado de petróleo, la gasolina, el gasoil, etcétera. Y hablando del tema, ¿sabes que hablando de combustibles, en el futuro la solución a los combustibles va a ser el hidrógeno? La electricidad y el hidrógeno. Porque en la electricidad tenemos un problema, y es que el consumo mundial del litio, principalmente, según expertos, los yacimientos nada más durarían hasta el 2050.
O sea que la solución al problema vehicular y a la electricidad en los vehículos parece que no va a ser por muy largo tiempo que va a existir el material, como se hace el litio para hacer las baterías, ¿verdad? Sí. Porque las baterías son los acumuladores de carga de electricidad que van a mantener un vehículo por largos kilometrajes. Sí, le va a dar la autonomía. Le va a dar la autonomía, por ejemplo, de 300, 400, 500, 1000 kilómetros. Y después hay que cargarla. Pero ¿qué pasa? Que cuando esa batería ya llega a su estado, agota su tiempo de vida. agota su tiempo, ese material, que es el material que se usa, ¿verdad? Para el litio. El litio para fabricar la batería. Fabricar la batería. Pues los expertos mineros dicen que no hay tanta vida, no hay tanto tiempo como para pensar que en el futuro nosotros vamos a tener una solución absoluta con las baterías eléctricas en los vehículos. Entonces tenemos lo que se debe ir pensando ya en el hidrógeno. Porque el hidrógeno ya es una alternativa ya dentro de a futuro, que nosotros no vamos a estar para ver eso. Estamos hablando de sí, 50 años. podemos estar. Digo yo, me refiero, podemos estar porque ya vamos a ir cambiando. Vamos a ir cambiando. Sí, porque primero se hacen los experimentos. Ahora mismo, por ejemplo, tú hablaste de los 2000 vehículos eléctricos, ¿verdad? Y eso es una solución. Por el momento estamos hablando de que va a durar eso 30 años, 20 años, 30 años, ¿no? Y que el parque vehicular va a ir creciendo, pero ahí ya debemos ir pensando nosotros, y como ustedes van tan avanzados, precisamente son también tú eres parte, eres de este programa, pero también eres parte, hay que decirlo, de la CONATRA, que es la institución que agrupa la mayor cantidad, el número mayor de choferes, transportistas en el país, ¿verdad? Entonces tienen que ir buscando soluciones y aportándolas para la sociedad y para el gobierno, por ende. Sí, porque la mayoría del sector transporte es un sector muy complejo. La mayoría de los líderes, para llamarle de alguna manera, que dirigen los diferentes gremios de transporte en el país, que son menos de 5 o 6 personas, plantean al gobierno: hay que bajar la gasolina, hay que sustituir la chatarra, hay que hacer esto, pero no llevan una propuesta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Nosotros tenemos en CONATRA, que la preside Antonio Marte, un senador primero, que es un congresista que está activo, que lleva la propuesta al Senado, porque son iniciativas, son propuestas que hay que hacer a través de iniciativas legislativas, básicamente. Porque cuando tú me hablas de que hay que buscarle un problema, una solución al precio de los combustibles, por ejemplo, es una ley que rige esa materia. Entonces, es una propuesta legislativa. Don Antonio presentó una propuesta legislativa recientemente, en este año, a principios de año, que tenía básicamente planteaba la modificación del costo del transporte de los combustibles. Por ejemplo, si tú tienes un tanquero, retira un tanquero de combustible en Jaina para llevarlo a una estación de combustible, de venta de combustible a granel de San Cristóbal, ese transporte tiene el mismo costo que si tú lo retiras de Jaina y lo llevas a Jabón o a Michi, porque la ley dice que son tanto por galón de transporte. No Sí. Entonces, ¿qué planteaba don Antonio? Y digo nosotros porque yo soy del equipo técnico que le revisa la iniciativa legislativa de don Antonio. Planteaba que se calculara por kilómetro, o sea, que tuviera un costo por kilómetro, que dentro del área de San Cristóbal, esa zona, fuera un costo, y de ahí para allá se calculara en función de la cantidad de kilómetros que se recorría. Se planteaban algunos puntos importantes, pero la mayoría de los dirigentes, vuelvo y te reitero, hay que bajar la gasolina y hacen piquete y convocan una huelga, pero lleva una propuesta, hermano, para que el gobierno... Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno inmediatamente se pusieron en contacto con nosotros, el equipo de Antonio, y el gobierno elaboró otra iniciativa, y coincidían en 5 puntos, coincidían las dos iniciativas, la de don Antonio Marte como senador, y la del Poder Ejecutivo que sometió a Antonio Peralta. Al final quedó ahí frisado, porque al igual que una iniciativa que
que sometió el legislador Antonio Mar, el legislador Amable Aristicato, que falleció ayer, mi amigo. Sí. Nosotros estuvimos allá con don Antonio en una comisión de CONATRA. Allá coincidimos con Eduardo Estrella y algunos legisladores y también algunos ministros como Hito. Ese legislador, amigo, que murió ayer, Amable, sometió una iniciativa y perimió. Entonces, él estaba por el mismo camino. ¿Cuál era, en qué consistía la iniciativa de Amable? Básicamente, todas las iniciativas en ese sentido tienen el mismo objetivo, reducir los impuestos, que es imposible. Y ya cuando tú toques ese tema... Sí, porque ya está preestablecido y presupuestado. Ya. Exacto, está presupuestado. El gobierno no tiene cómo sustituir ese capítulo. Entonces, exacto. Llevan el mismo camino de perimir toda la iniciativa, porque el gobierno... Pero ¿por qué él? A veces, ¿por qué no se hacen cosas lógicas? No hay asesoría para los diputados y senadores. No todo un diputado y senador es un científico, es una persona ducha, un intelectual, todo eso es bulto. Lo que sí es que la gente los elige porque entiende que es una persona que ha planteado soluciones y que ellos entienden que son realistas, ¿verdad? Que van acorde con el pensamiento popular. Claro, ¿verdad? Y entonces si pues entonces ese senador o ese diputado plantea una situación y lo pone ahí, debe haber algo que lo desabolle, como decimos nosotros, ¿verdad? Sí, eso se manda a comisión. Que lo desabolle como, si esto es viable, hay que quitarle esta parte aquí que es incongruencia, ¿verdad? Esto lo daña, ¿verdad? Vamos a hacer para que vaya directo, para que surta el efecto requerido por la sociedad. Entonces, se hace así. No lo hay allá en el Senado. Sí, claro, en el Senado eso va a comisión y hay una comisión del Departamento Técnico de Redacción Legislativa de Terel, no me acuerdo bien. Porque se aprueban también muchas leyes hay que realmente deja mucho que desear, porque incluso sin quererlo y queriendo, lo que hace es que favorece a grupos y daña más que lo que había. Yo no quiero entrar en el desarrollo de ese tema que usted ha planteado, pero sí le voy a decir, con relación al asunto de los combustibles, yo creo que la medida que tomó el gobierno, muy acertada, que fue congelar los precios de los combustibles, subsidiando con una cantidad semanal de millones de pesos, para evitar que eso... aunque se aumentaran los combustibles y eso se transfiriera en aumento de los precios de los pasajes principalmente, sí, y de los costos de los fletes de carga de los rubros agrícolas, fue muy acertada y por eso se frizó la modificación de la ley de hidrocarburos, que es lo que perseguía o persigue todo el que habla de ese tema, es que hay una estabilidad en cuanto al tema de los combustibles. Entonces ahora mismo tenemos una estabilidad. Yo vi unas declaraciones de mi amigo Ramón Pérez Fermín, viceministro de Industria y Comercio, donde él explicaba que el gobierno solamente en este año ha invertido la suma de más de 35,000 millones de pesos para mantener congelados los precios de los combustibles. Yo opiné en ese sentido y revelé en un medio de comunicación, pusieron Mario Díaz revela, el gobierno ha absorbido más de 2,000 millones de pesos que nos tocaba a nosotros los transportistas pagar por aumento de los combustibles, y el gobierno lo ha absorbido mediante un subsidio, sí, una compensación al gasoil que utiliza la flota vehicular, para evitar que los precios de los pasajes aumenten en perjuicio de la ciudadanía. Entonces, ha sido una medida acertada. Ahora, yo propongo que se dejen congelados los precios de los combustibles. Está tranquilo el sector de transporte. Sí, está tranquilo. ¿Por qué? Porque tienen los precios congelados y están siendo subsidiados, y ahí hay un respiro, sí, que no es la gran cosa. Pero si tú le metes lápiz a 2,000 millones de pesos en este año solamente, sí, son 2,000 millones de pesos. Pero sigue, otra cosa, a ti no me gusta meterte para lo hondo, como dicen. Yo me salgo, no te apures. Pero en esos subsidios que se le dan a los choferes, que ahí se meten ahí gatos por liebre, que se meten empresas y gente que no, y también por debajo, tranquilito, disfrutan de esos subsidios, siendo es un tumbe a la sociedad, un engaño, ¿verdad? Déjame decirte algo, que ese subsidio en esta ocasión... Sí, es cerrado nada más para los choferes. No, y que está bien supervisado y tiene muchos requisitos y muchas normas para ¿Está que... blindado?
está blindado, la Contraloría tiene. No le están dando a empresas. Porque No, mira, en el sector transporte se está por primera vez, se está haciendo un ejercicio muy honesto con la distribución del subsidio en los afiliados de las diferentes federaciones. O sea, se está haciendo un ejercicio honesto. Habrá un margen de error que no se ve, Sí. pero antes era diferente. Desde que se instauró el subsidio en el 2007, que fue el presidente Leonel Fernández, que lo hacía mediante un decreto, que cada 3 meses emitía un decreto, porque antes de la modificación de la ley, de la Constitución. Pero eso le hizo mucho daño, porque cuando tú subsidias a una empresa y a otra no, entonces eso quiere decir que tú estás cobrando, es una corrupción. Oye, sí, ahí había corrupción, pero como tú a una empresa, tú le vas a subsidiar el combustible y entonces a otras no. Porque esta es pequeña. Ahora han quedado fuera de la compensación algunas federaciones, sí, como la Social Cristiana, algunas federaciones, pero la mayoría de las federaciones que tienen realmente la responsabilidad de transportar diariamente a los usuarios del servicio están recibiendo de alguna manera esa compensación y por eso los choferes no han aumentado el pasaje. Tú no has escuchado jamás. La última vez que se anunció un aumento del pasaje lo anunciamos nosotros. Lo anunciamos nosotros en una rueda de prensa con Antonio. Sí. Y me recuerdo que era para un martes, el aumento a partir de un martes. Y yo, salvaguardando la integridad de Conatra y sabiendo que eso iba a ser una medida impopular y que le iba a provocar más mal que bien a la sociedad y que el gobierno tenía que buscar una solución, yo me tomé el atrevimiento inconsulto. Y anuncié que se dejaba sin efecto el aumento. Eso me causó un grave problema en Conatra. Yo me eché eso defendiendo al gobierno de Luis Abinader, mi presidente y mi gobierno, que yo no sea parte del gobierno, que yo no estoy nombrado en ningún lado. Pero luego eso provocó una reunión y provocó entonces que Luis ordenara que se estableciera un mecanismo para la compensación que está establecida en la ley de tránsito, en el artículo 126, ese subsidio, sí, que es lo que realmente no es un subsidio a las empresas de transporte, es un subsidio a los usuarios. ¿Por qué? Para que no le aumenten el pasaje. O sea, es un subsidio al usuario, no es porque se quiere satanizar, pero no se ha podido porque, vuelvo y te digo, hay un control estricto y hay un ejercicio honesto con la distribución de eso, que está a cargo de Industria y Comercio y de la Contraloría y del mismo Intran. Pero tú sabes que lo que pasa, y tu sección, pero me gusta aclarar situaciones que yo mismo estoy confundido con ella y me parece que gran parte del pueblo dominicano que también lo está. Y es que, ¿por qué ustedes no blindan el servicio de ustedes? Por ejemplo, que es seguridad nacional, el transporte, ¿verdad? Eso es parte de la estabilidad del Estado, ¿verdad? El transporte de carga, transporte de pasajeros, los empleados públicos y todo lo que se mueve en la carretera, ¿verdad? ¿Por qué ustedes no blindan el servicio que el gobierno tiene que darle de manera obligatoria para a través de ahí pasárselo a toda la sociedad? Porque ustedes no lo blindan de forma tal que no escape una parte para sectores que no tienen nada que ver con eso. Lo que pasa es que en el caso de nosotros, Conatra es la confederación más grande de organizaciones de transporte que hay en el país, más organizada. Conatra representa con su membresía, para no exagerar y decir que casi el 100%, pero el 90% del transporte interurbano y interprovincial, o sea, interurbano, cuando tú partes de la capital para toda la provincia, interprovincial, de provincia a provincia. Ese transporte lo controla Conatra completamente, ahí no hay escape. Pero tú sabías que los problemas que tienen ustedes se lo traen, no son ustedes, sino que se lo traen precisamente esos adláteres. Entonces, ahí te iba a decir, Conatra no tiene problema. Mira, nosotros en una reunión del buró, ahí se decide, el buró somos 21 personas. Yo soy encargado de asuntos jurídicos y vocero. Ahí cada quien tiene su función y que hay conflicto. Yo soy el que brego con todos los problemas. Con todos los problemas, un sector difícil, pero yo le busco el bajadero siempre. Se reúne el buró, se toma una decisión, Antonio somete una moción. Democráticamente, Antonio tiene una visión muy lúcida de todo y nunca, muy pocas veces falla. O sea que la mayoría de las veces estamos de acuerdo, pero cuando no estamos de acuerdo, tenemos también, hay un ejercicio democrático y Antonio se somete a la mayoría.
Y esos 21 miembros del buró dirigen en cada demarcación del país la federación. Entonces, cuando ahí se traza una línea, se cumple. Ahora, ¿qué afecta a todo el sector de transporte? Los otros grupos que no tienen esa organización y no tienen ese control de su dirigencia y su membresía, y ahí hay problemas. Entonces, les afectan. CONATRA ha hecho la propuesta de la modificación de la ley de hidrocarburos, te decía ahorita, la propuesta de los carros eléctricos, la propuesta del asunto del transporte escolar, después que el gobierno lo anunció, y antes habíamos trabajado eso, hemos llevado propuestas para contribuir con eso. Los otros sectores critican, la gasolina está cara, pero presente una propuesta. Exacto. Hay que sustituirlo con la chatarra, pero presente una propuesta. Inclusive los fondos para la sustitución de la chatarra del concho, fue una propuesta de CONATRA y de don Antonio Marte, el gobierno de Danilo Medina en el año 2012, que se estableció un impuesto que iban a ser los 2 pesos para la sustitución de la flota vehicular. Y después se destapó el gobierno con que de los 2 pesos nada más eran 50 cheles para los choferes. Y se y destinaron los 1,5 para obra pública, y ahí empezaron con todo lo que ellos crearon, esa estructura, para que se gastara por ahí ese dinero. Sí. La red vial, el mantenimiento, algunas medidas se tomaron y se sustentan con esos fondos en obra pública, como la asistencia vial de esa camioneta de obra pública que tienen guardia. Mira, yo te hice una pregunta hace un momentico del desvío que experimentaba, ¿verdad?, esas propuestas de los choferes para aliviar ellos, ¿verdad?, la presión que tienen, ¿verdad?, en el desenvolvimiento del servicio, pero que ellos dejan que venga, que eso se ha usado mucho en los gobiernos anteriores, que en este no lo he oído, no lo he visto, por lo menos no lo he visto, y es que cada vez que se toma una medida favoreciendo un sector, alguien se pega y coge un pedazo, y ese sector, con tal de que no le digan que no lo acepta, ¿verdad? A ver, y tú que has hecho tantas propuestas, que vamos a hablar de eso, porque tú eres un hombre que ha sometido varios proyectos de ley y ha modificado algunos, ¿verdad?, contribuyendo a cosas, ¿te lo han aceptado o no?, ¿verdad? Para que tú me digas por qué, si eso se está haciendo ahora, cómo se está evitando y cómo se está quitando esos desvíos, esos desbordes de dinero, ¿verdad?, que se están echando algunos grupos en los bolsillos del Estado, ¿verdad? Que ese es un dispendio, donde se pierde mucho. Pero contéstame, después de la pausa, pues ya me están haciendo señas como un tráfico ahí. Señores, seguimos con los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.